Capítulo 7. Cuando partió el último pintor, Ketin empezó a sentir una sensación desoladora y un entumecimiento en los brazos. Se quedó en el vestíbulo mirando al cielo raso. Bajo el áspero lustre de la pintura pudo distinguir todavía los rastros del cuadrado de donde había sido sacada la escalera, abertura que después había sido cerrada nuevamente. La vieja oficina de Guy Francon no existía. A la firma de Ketin Dumont le quedaba un solo piso ahora. Recordó la escalera y cómo subió los escalones de roja felpa cuando por primera vez llevaba un proyecto entre los dedos. Se acordó de la oficina de Guy Francon, con reflejos de brillantes mariposas. Recordó los 4 años durante los cuales aquella oficina había sido la suya. Comprendía muy bien lo que le había pasado a la firma en los últimos años, comprendía muy bien en tanto que los obreros removían la escalera y cerraban la abertura en el techo. Pero era, sobre todo, aquel cuadrado que se notaba debajo de la pintura blanca lo que le daba realidad y conclusión. Hacía ya tiempo que se había resignado a marchar cuesta abajo. No había hecho esa elección. Eso habría significado una decisión categórica, había ocurrido, simplemente, y él había dejado que ocurriese. Había sido simple y casi sin dolor, como una somnolencia que sumergiese a uno en algo así como un bien acogido sueño. El dolor embotado nacía al querer comprender lo que había ocurrido. Hubo la exposición La Marcha de los Siglos, pero eso solo no podía tener importancia. La Marcha de los Siglos se había inaugurado en mayo. Fue un fracaso. ¿Por qué? Se dijo Ketin, ¿por qué no decir la palabra exacta? No fracaso, un terrible fracaso. El título de esta aventura hubiera sido apropiado, había escrito Swarstugi, si presumiésemos que los siglos han andado a caballo. Todo lo que se escribió sobre la exposición había sido del mismo tenor. Ketin recordó con nostálgica amargura cuán conscientemente habían trabajado él y los otros 7 arquitectos diseñando aquellos edificios. Era cierto que no había hecho mucho en lo que concierne al proyecto mismo. Habían trabajado en armonía, entre conferencia y conferencia, haciéndose concesiones mutuas con verdadero espíritu colectivo, sin que ninguno tratara de imponer sus puntos de vista personales o sus ideas egoístas. Hasta Roald Holcomb había olvidado el Renacimiento. Habían hecho edificios modernos, más modernos que cualquiera que se hubiese visto, más modernos que la tienda de Sloten. Él no creía que los edificios se parecían a las espirales de pasta dentífrica que se forman cuando alguien pisa un tubo, o versiones estilizadas del intestino delgado, conforme había escrito un crítico. Pero parecía que el público pensaba así, suponiendo que el público pensara algo. Él no lo podía decir. Sabía solamente que las entradas para la Marcha de los Siglos se regalaron en los teatros y que la sensación de la exposición, la salvación financiera, fue algo llamado Juanita Fay, que bailaba con un pavo real vivo por único vestido. Pero, ¿qué importaba si la exposición había fracasado? Esto no había afectado a los otros arquitectos que componían el consejo. Gordon L. Prescott estaba más fuerte que nunca. No ha sido eso, se dijo Ketin. Ya había empezado antes de la exposición. No podía decir cuándo. Podía haber muchas explicaciones. La depresión económica había castigado a todos, algunos se habían recobrado en cierto grado, pero Ketin y Dumont, no. Con el retiro de Guy Francon algo se había ido de la firma y de los círculos de donde se proveían de clientes. Ketin se daba cuenta de que en la carrera de Francon había habido arte y competencia y una propia y lógica energía, aunque el arte consistiese solo en su trato social y la energía estuviera dirigida a cazar con trampas a los millonarios indecisos.
No podía haber rasgos de racionalidad en las cosas a las cuales la gente respondía ahora. El líder de la profesión, en una mínima proporción, pues no había quedado proporción grande en ninguna cosa, era Gordon L. Prescott, presidente del Consejo de Constructores Estadounidenses, pragmatismo de la arquitectura y del planeamiento social, que ponía los pies sobre las mesas de los salones, asistía a cenas de etiqueta con pantalones cortos y criticaba en voz alta la comida. La gente de sociedad decía que le gustaba un arquitecto que fuera liberal. La C. A todavía existía con una dignidad arrogante y herida, pero la gente se refería a ella como el hogar de los ancianos. El Consejo de Constructores Estadounidenses dirigía la profesión. Siempre que el nombre de un arquitecto aparecía en la columna del Schwarztuch, era el de Augusto Boe. A los 38 años, Ketin oía que se hablaba de él como era algo pasado de moda. Había desistido de su intento de comprender las razones. Sabía oscuramente que la explicación del cambio que se engullía al mundo era preferible ignorarla. En su juventud había sentido un desprecio cordial por las obras de Guy Franco y Errol Holcomb, y emularlas le había parecido nada más que un inocente charlatanismo. Pero sabía que Gordon L. Prescott y Gus Webb representaban un fraude aún más insolente y más repugnante. Por una vez que Tim no podía seguir a la gente, resultaba claro, aun para él, que el favor público había dejado de construir un reconocimiento al mérito y que más bien había llegado a construir un sello de vergüenza. Seguía todavía por la inercia. No podía permitirse el lujo de continuar con su amplio piso de oficina si no utilizaba la mitad de las habitaciones, pero las conservaba y cubría el déficit con dinero de su propio bolsillo. Había que continuar. Había perdido una gran parte de su fortuna personal en la desastrosa especulación de la bolsa, pero tenía lo suficiente como para asegurarse comodidad para el resto de la vida. Esto no le preocupaba, el dinero había cesado de atraer su atención como lo más importante. Lo que temía era la inactividad, era el signo de interrogación asomado más allá, si llegaba a faltarle la rutina del trabajo. Caminaba lentamente, con los brazos apretados contra el cuerpo, la espalda encorvada como si estuviese soportando un frío permanente. Iba aumentando de peso. Su cara estaba hinchada y como la mantenía baja, la arruga de una papada se aplastaba contra el nudo de su corbata. Le quedaba un rasgo de belleza que lo hacía parecer peor, como si las líneas de su rostro hubiesen sido dibujadas sobre un papel secante y se hubiesen extendido confusamente. Los hilos grises de sus sienes se hacían visibles. Bebía a menudo, sin alegría. Le había pedido a su madre que volviese a vivir con él. Y había vuelto. Se pasaban largas horas sentados en la salita, sin decirse palabra, sin resentimiento, tratando de adquirir confianza mutua. La señora Ketin no le hacía sugestiones ni reproches. En cambio tenía una ternura nueva, producto del pánico, en sus maneras con el hijo. Ella quería preparar su desayuno, aun cuando tuviesen una criada, le preparaba su plato favorito, panqueques franceses, los cuales le habían gustado mucho cuando tenía 9 años y estuvo enfermo de sarampión. Cuando él advertía sus esfuerzos y hacía algún comentario agradable, ella asentía con la cabeza, pestañeando, y se alejaba preguntándose por qué se sentía tan dichosa, y si era así, porque se le llenaban los ojos de lágrimas. Una vez preguntó, ¿eres feliz, Peter? Él la contempló y vio que no se reía, que tenía los ojos muy abiertos y asustados. Y como no le pudo contestar, ella gritó, pues tienes que ser feliz, Peter, tienes que serlo. De otro modo, ¿para qué vivió?
Él hubiera querido levantarla, tenerla en sus brazos y decirle que tenía razón, y después se acordó de Guy Francon, que le había dicho el día de su casamiento: quiero que se sienta orgulloso de mí, Peter. Quiero tener la sensación de que esto ha tenido algún significado. Después no se pudo mover. Se sentía en presencia de algo que no podía aferrar, que nunca debió permitir en su mente. Se alejó de su madre. Una noche, ella le dijo sin preámbulos: Peter, creo que deberías casarte. Creo que te hallarías mejor si estuvieses casado. Él no supo qué contestar, y mientras intentaba decir algo alegre, su madre agregó: Peter, ¿por qué no? ¿Por qué no te casas con Catherine Halsey? Él sintió que la cólera le llenaba de lágrimas los ojos, sintió la presión de los párpados hinchados mientras se volvía, lentamente, a su madre. Vio su figura pequeña y rechoncha delante de él, tiesa e indefensa, con una especie de orgullo desesperado que se le ofrecía para recibir cualquier golpe que le quisiera dar, absorbiéndolo por adelantado, y supo que era la decisión más valiente que ella jamás había intentado. La cólera se fue, porque sintió un dolor más agudo que la sensación que había recibido, y levantó una mano para dejarla caer con desgana, para dejar que la demanda abarcara todo. Y dijo solamente: mamá, no. En los fines de semana, no siempre, pero sí 1 o 2 veces al mes, desaparecía de la ciudad. Nadie sabía a dónde iba. La señora Keating se preocupaba, pero no le hacía preguntas. Sospechaba que había una mujer por medio, y que no era una buena mujer, porque de lo contrario no se sentiría malhumorado y silencioso con respecto a este asunto. La señora Keating temía que hubiese caído en las garras de una voraz prostituta de la peor laya, que tuviera bastante influencia para casarse con él. Keating iba a una choza que había alquilado en las colinas de una oscura aldea. En la cabaña tenía pintura, pinceles y tela. Se pasaba el día en las colinas, pintando. No podía decir por qué había recordado aquella ambición innata de su juventud, que su madre había condenado para encauzarlo en la carrera de arquitectura. No podía decir por qué proceso el impulso se había tornado irresistible, pero había encontrado aquella cabaña y le gustaba ir allí. No podía decir que le gustara pintar. No sentía placer ni consuelo, era una tortura que se infligía a sí mismo, pero de cualquier modo eso no importaba. Se sentaba en un banquillo de lona frente a un pequeño caballete y contemplaba el espacio que no obstruían las colinas, los bosques, el cielo. Por toda concepción tenía un dolor sereno, una humilde e insoportable ternura por el espectáculo de la tierra que los rodeaba, y un estilo rígido, paralizado, como único medio de expresión. Continuaba. Ensayaba. Miraba las telas y advertía que, en su infantil rudeza, nada captaba. No tenía importancia. Nadie iba a verle. Las apilaba cuidadosamente en un rincón de la choza y cerraba la puerta con llave al volver a la ciudad. No tenía placer ni orgullo en hacer esto, ni siquiera una solución, era solo un sentimiento de paz que experimentaba al sentarse frente al caballete. Trataba de no pensar en el Schwarztuche. Un oscuro instinto le decía que podía conservar una precaria tranquilidad de espíritu hasta tanto no tocara ese punto. Podía haber una explicación en la conducta de Tuji hacia él, pero prefería no formulársela. Tuji se había separado de él. Lo aceptaba y se decía a sí mismo que Tuji estaba atareado. El silencio público de Tuji hacia él era aplastante. Se decía a sí mismo que Tuji tenía cosas más importantes que escribir. La crítica de Tuji sobre la marcha de los siglos había sido un golpe. Se decía a sí mismo que su trabajo lo merecía. Aceptó toda censura.
Podía dudar de sí mismo, pero no dudar de él Suarstuji. Fue Nel Dumont el que lo obligó a pensar otra vez en Tuji. Nel hablaba con petulancia sobre el estado del mundo, sobre los que gritan después que la leche se ha derramado, acerca del cambio como ley de la existencia, la adaptabilidad y la importancia de comenzar nuevamente desde abajo. Ketin comprendía, de su largo y confuso discurso, que los negocios, como ellos los habían conocido, ya estaban terminados, que el gobierno se encargaría de ellos, le gustase o no, que el negocio de constructor estaba muriendo y que pronto el gobierno sería el único constructor y que más valía que se decidieran a trabajar con el gobierno si querían lograr algo. Mira Gordon L. Prescott, dijo Nel Dumont, qué excelente monopolio para proyectar viviendas y oficinas de correos ha conseguido. Mira Gus Webb, cómo se está introduciendo en la confusión. Ketty no contestó. Nel Dumont le estaba arrojando sus propios pensamientos inconfesados. Él sabía que los tenía que afrontar pronto y había tratado de relegar ese momento. No quería pensar en Cortlandt Homes. Cortlandt Homes era un barrio de casas baratas que debían construirse en Astoria, en la margen del East River. Fue como un gigantesco experimento para viviendas de poco alquiler que sirviera de modelo al país y al mundo entero. Ketin había oído que todos los arquitectos conversaban de esto desde hacía más de un año. La suma ya había sido aprobada y había sido escogido el lugar, faltaba el arquitecto. Ketin no quería admitir la desesperación con que quería obtener Cortlandt y las pocas esperanzas que tenía de ello. Escucha, Peter, nosotros debemos llamar al pan, pan y al vino, vino, dijo Nel Dumont. Estamos patinando, compañero, tú lo sabes. Duraremos un año o dos, a costa de nuestra reputación. ¿Y después? No es culpa de nosotros. Es porque la empresa privada ha muerto y se está sepultando. Es un proceso histórico. La ola del futuro. De modo que podríamos salir a flote, mientras sea posible. Hay un proyecto bueno, magnífico, que espera a los hombres que sean lo bastante inteligentes para conseguirlo, Cortlandt Homes. Ahora lo voy a expresar. Ketin se preguntó por qué. El nombre le sonó como el golpe sordo de una campana. ¿Qué quieres decirme, Nel? Cortlandt Homes. El Suarstuji. ¿Sabes ahora lo que quiero decir? Escucha, todos se ríen de esto. Todos dicen que si fueran los preferidos de Tuji como tú, conseguirían Cortlandt Homes así, eso crujir sus dedos, así, y nadie alcanza a comprender qué estás esperando. Tú sabes que es un amigo de Tuji el encargado de esa exhibición especial de casas. No es cierto. No es él. No tiene ninguna posición oficial. Nunca ha tenido ninguna posición oficial. ¿A quién estás engañando? La mayoría de los muchachos que cuentan en las oficinas son sus amigos. Que me condenen si yo sé cómo encajo entre ellos, pero lo ha hecho. ¿Qué te pasa, Peter? ¿Tienes miedo de pedirle un favor a Tuji? Novia retirada. No podía admitir que tuviese miedo de pedirle un favor a el Suarstuji. No, dijo con voz sorda. No tengo miedo, Nele. Yo. Tienes razón, Nele. Le hablaré al Swars. El Suarstuji estaba tendido en un diván, vestido con una bata. Su cuerpo tenía la forma de una letra X, los brazos extendidos sobre la cabeza, a lo largo de las almohadas, las piernas abiertas como una horquilla. La bata era de seda estampada con la marca de fábrica de los polvos Coty, cisnes blancos sobre un fondo anaranjado, parecía osado y alegre,
supremamente elegante en su consumada necedad. Bajo la bata llevaba un pijama arrugado de color verde. Sus pantalones flotaban sobre las finas varillas de los tobillos. Los ojos de Tuji eran cordiales, divertidos, animosos. Tuji había contestado personalmente al teléfono y al punto le había concedido la entrevista. Ketin reflexionó: es bueno que a uno lo reciban así, sin ceremonias. ¿Qué temía yo? ¿De qué dudaba? Somos buenos amigos. Oh, querido, dijo Tuji bostezando, estoy tan cansado. Llega un momento, en cada día, que uno siente la necesidad de tenderse como cualquier haragán. Llego a casa y siento que no podría conservar la ropa un minuto más. Con algunas personas hay que estar tiesos y solemnes, pero con usted no es necesario. Naturalmente, piense que dentro de un momento de tomar un baño. No hay nada como un baño caliente para sentirse como un parásito. ¿Le gustan los baños calientes, Peter? ¿Por qué? Sí, supongo que sí. Se está poniendo gordo, Peter. Pronto parecerá repugnante en una bañera. Se está poniendo gordo y parece enfermizo. Es una mala combinación. Absolutamente mala desde el punto estético. La gente gorda debería ser feliz y alegre. Yo estoy bien, Ellsworth. Es solo que usted solía tener buen aspecto. No debió perderlo. La gente se va a aburrir con usted. No he cambiado, Ellsworth. De pronto se esforzó por decir, realmente no he cambiado. Soy el mismo que cuando proyecté el edificio Cosmoslotnik. Miró a Tuji lleno de esperanzas. Creyó que era una insinuación bastante directa para que Tuji comprendiese. Tuji comprendía cosas mucho más sutiles. Esperaba ser secundado, pero Tuji continuó contemplándolo con ojos dulces y perdidos. Peter, esa es una manifestación carente de filosofía. El cambio es el principio básico del universo. Todo cambia. Las estaciones, las hojas, las flores, los pájaros, las morales, los hombres y los edificios. Es el proceso dialéctico, Peter. Sí, naturalmente. Las cosas cambian demasiado pronto en forma muy graciosa. Uno no se da cuenta y, de pronto, una mañana, allá está el cambio. Recuerde, hace pocos años Lois Cook y Gordon L. Prescott y Kay Lance eran completamente desconocidos. Y ahora, porque Ellsworth, están todos en auge y son todos sus amigos. Hacia cualquier parte que uno dirija la vista, si se oye algún nombre famoso es siempre el de alguno de sus muchachos. Usted es sorprendente, Ellsworth. ¿Cómo puede hacer eso en tan pocos años? Es mucho más simple de lo que parece. Es porque usted piensa en personalidades. Piensa que se ha hecho por fragmentos. Pero querido, la vida de 100 agentes de publicidad no serían suficientes. Se podría hacer mucho más pronto. Esa es la época de los aparatos para ahorrar tiempo. Si quiere que algo crezca, no abone separadamente cada semilla. Extienda algún fertilizante y la naturaleza hará el resto. Creo que usted piensa que soy el único responsable, pero no lo soy. Por favor, no lo piense. Soy una figura entre tantas, una palanca en un vasto movimiento, y muy antiguo. Lo que ha ocurrido es que eligió el campo que a usted le interesa, el campo del arte, porque creía que enfocaba los factores decisivos en la tarea que hemos tenido que cumplir. Sí, por supuesto, pero yo opino que ha sido por su inteligencia. Quiero decir que,
Debido a eso, voy a elegir a los jóvenes que tenían talento, que tenían porvenir. Caramba. Bien sé yo cómo presentía las cosas. ¿Se acuerda el terrible esván que teníamos para el Consejo de Constructores estadounidenses? Y nadie nos tomaba en serio. La gente solía reírse por malgastar el tiempo en toda clase de tontas organizaciones. Querido Peter, la gente pasa por alto muchas suposiciones erróneas. Por ejemplo, la antigua máxima, divide e impera. Bien, tiene sus aplicaciones, pero nuestro siglo debe descubrir una fórmula mucho más poderosa, una y gobierna. ¿Qué quiere decir? Posiblemente nada que usted pueda comprender. Y yo no debo sobreestimar su fuerza. No parece que tenga mucha de sobra. Oh, estoy bien. Puedo parecer un poco preocupado porque la preocupación es un estúpido derroche de reservas emocionales. Desde el momento que no somos más que criaturas producto de nuestro metabolismo químico y de los factores de nuestro medio económico, no podemos hacer nada para cambiar las cosas. De manera que, ¿para qué preocuparse? Hay, desde luego, excepciones aparentes. Meramente aparentes. Cuando las circunstancias nos engañan al hacernos pensar que la acción libre es la indicada. Así, por ejemplo, su venía aquí para hablar de Cortland Holmes. Ketin pestañeó, después se sonrió agradecido. Pensó que era propio de tu guía adivinar y evitarle los preliminares engorrosos. Así es, Ellsworth. Es precisamente de lo que yo quería hablar. Usted es maravilloso. Me conoce como a un libro. ¿Qué clase de libro, Peter? ¿Una novela de 10 centavos? ¿Un cuento de amor? ¿De un crimen espeluznante? ¿Un manuscrito plagiado? No, digamos, igual a una novela en series. Una serie buena, larga, excitante, y la última entrega que se pasa por alto. La última entrega, qué error, fue llevada a otra parte. A no ser que, naturalmente, sea Cortland Holmes. Sí, eso sería un capítulo adecuado para cerrarla. Ketin esperó, con los ojos atentos y desnudos, olvidándose de pensar en la vergüenza de suplicar, que debió haber ocultado. Un proyecto tremendo, Cortland Holmes. Más grande que Stonehenge. ¿Se acuerda de Stonehenge, Peter? Está agotado, se dijo Ketin, está cansado y no puede tener tacto todo el tiempo. No se da cuenta de lo que Stonehenge, la gran empresa de residencias de Gal Winand. ¿Ha pensado alguna vez en la carrera de Gal Winand, Peter? Desde Rata el Muelle hasta Stonehenge. ¿Sabe lo que significa un paso como ese? No le interesa computar el esfuerzo, la energía, el sufrimiento con los cuales ha pagado cada paso que ha dado en su camino. Y aquí estoy yo y tengo entre manos un proyecto mucho más grande que Stonehenge, sin ningún esfuerzo, completamente. Dejó caer la mano y agregó, sí, yo lo tengo. Podría ser tan solo una imagen literaria. No me entienda literalmente, Peter. Oiga, Winand, dijo Ketin, con voz ronca, mirando hacia abajo. Le oyo más que a cualquier hombre en el mundo. Winand es una persona muy ingenua. Es tan inocente que cree que los hombres se mueven principalmente por dinero. Usted no es así, Ellsworth. Usted es un hombre íntegro. Este es el motivo por el cual creo en usted. Si dejara de creer en usted, no me quedaría ya nada en ningún sitio. Gracias, Peter. Es una amabilidad suya.
histérica, pero amabilidad. Ellsworth, usted sabe lo que siento por usted. Tengo una hermosa idea. Ya ve, hay algo que no puedo comprender. ¿Qué cosa? Tenía que decirlo, aunque había decidido antes no decirlo nunca, pero tenía que hacerlo. Ellsworth, ¿por qué me ha helado? ¿Por qué no escribe nada más sobre mí? Porque está siempre, en su columna y en todas partes y en cualquier hora, porque siempre está Gus Webb. Pero Peter, ¿por qué no tendría que estar? Pero yo siento que no me haya comprendido en absoluto. En todos estos años no aprendió ninguno de mis principios. No creo en el individualismo, Peter. No creo que ningún hombre sea una cosa que cualquier otro hombre no pueda hacer. Creo que todos somos iguales e intercambiables. Una posición que usted tiene hoy la puede tener cualquier otro mañana. Rotación igualitaria. ¿No ha predicado siempre esto? ¿Por qué supone que lo elegí a usted? ¿Por qué lo coloqué donde está? Para protegernos de los hombres que podrían ser irreemplazables. Para dejar una oportunidad en este mundo para Gus Webb. ¿Por qué supone que luché, por ejemplo, contra Jaguar Rourke? Lamenté que Tin era una magulladura. Pensó que debía ser una magulladura porque sintió como si algo chato y pesado lo hubiese golpeado y que se tornaría negra y azul y se hincharía más tarde. De momento no sentía nada, excepto un entumecimiento más bien dulce. Los fragmentos de pensamiento que podía percibir le decían que las ideas que acaba de escuchar eran de un orden moral elevado, las únicas que había aceptado y por esto ningún mal le podía venir, ningún mal podía ser intentado. Los ojos de Tuji lo miraban fija, oscura, benévolamente. Quizá más tarde sabría. Pero una cosa se le había atravesado y había permanecido aferrada en alguna parte de su cerebro. Había comprendido eso, el nombre. Y mientras la única esperanza de gracia residía en Tuji, algo inexplicable se retorcía en su interior, lo inclinaba hacia adelante, sabiendo que eso podría herir a Tuji y deseando hacerlo, sus labios se fruncieron en una sonrisa increíble, descubriendo los dientes y las encías. En eso falló, ¿no es cierto, Ellsworth? Mire dónde está ahora Howard Rourke. Oh, querido, cuán insulso resulta discutir las cosas con los espíritus afectos a lo evidente. Usted es totalmente incapaz de comprender los principios, Peter. Piensa solamente en personas. ¿Supone realmente que no tengo otra misión en la vida que la de preocuparme por el destino específico de Howard Rourke? El señor Rourke es un detalle entre muchos. He tratado con él cuando fue conveniente. Estoy todavía tratando con él, aunque no directamente. Debo concederle, sin embargo, que el señor Rourke constituye una gran tentación para mí. A veces pienso que sería una vergüenza si no me enfrentara con su personalidad otra vez. Cuando se trata de principios, Peter, evítese la molestia de choques individuales. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que puede seguir uno de los dos procedimientos. Puede dedicar su vida a arrancar cada hierbajo conforme haya crecido, y entonces 10 vías no le alcanzarán para su trabajo, o preparar el terreno de tal manera, extendiendo algún producto químico, digamos, que impedirá que crezcan los hierbajos. Esto último es más rápido. Digo hierbajo porque es el símbolo convencional y no le asustará. La misma técnica resulta, desde luego, en caso de que quiera eliminar cualquier otra planta, alforfón, patatas, naranjas, orquídeas o campanillas. Ellsworth, no me doy cuenta de que me está hablando.
Claro está que no se puede dar cuenta. Esa es mi ventaja. Digo estas cosas públicamente todos los días y nadie sabe que hablo. ¿Ha oído decir que Howard Rourke está haciendo una casa, la casa propia, para Gal Winnan? Pero mi querido Peter cree que tenía que esperar a saberlo por boca suya. ¿Qué le parece eso? Porque tiene que importarme, en uno u otro modo. ¿Ha oído decir que Rourke y Winnan son íntimos amigos? ¿Y qué amistad, según lo que he oído? Usted sabe la que puede hacer Winnan. ¿Sabe lo que puede hacer con Rourke? Trate de detenerle ahora. Trate de detenerle. Trate. Se atragantó y se quedó callado. Cuando reaccionó se vio con la vista clavada en el tobillo desnudo de Tookie, entre el pantalón del pijama y la rica piel de oveja del borde de la zapatilla. Nunca había visto la desnudez de Tookie de ningún modo, pues nunca había pensado que Tookie pudiera tener un cuerpo material. Había algo ligeramente indecente en aquel tobillo, nada más que piel, blanca, azulada, extendida sobre sus huesos que parecían demasiado frágiles. Hacía pensar en huesos de pollo dejados en un plato después de cenar, secos. Deseaba apretar el tobillo entre el pulgar y el índice y retorcerlo. El Schwartz, he venido a hablar de Cortlandt House. No podía quitar los ojos del tobillo. Esperaba que las palabras lo liberaran. No hable de ese modo. ¿Qué pasa? ¿Cortlandt House? ¿Qué quiere decir con esto? Levantó los ojos asombrado. Tookie esperaba inocentemente. Quiero hacer el proyecto de Cortlandt House, dijo con una voz que llegaba como una pasta colada a través de una tela. Quiero que usted me lo consiga. Tookie le preguntó. ¿Por qué habría de conseguírselo? No hubo contestación. Si hubiese dicho, porque usted ha escrito que soy el más grande arquitecto viviente, el recordarlo demostraría que Tookie ya no lo creía. No se atrevió a afrontar tal prueba, ni siquiera una posible respuesta de Tookie. Tenía clavada a la vista en dos largos pelos negros que tenía Tookie en la azulada prominencia del tobillo, los podía distinguir claramente, uno recto, el otro enroscado. Después de un largo rato, respondió. Porque lo necesito terriblemente, Schwartz. Ya sé que lo necesita. No había más que decir. Cambió la posición del tobillo, levantó el pie y lo colocó sobre el brazo del diván. 7C, Peter. Parece una dárgola. Ketin no se movió. ¿Qué le ha hecho suponer que yo esté encargado de elegir el arquitecto para construir Cortlandt House? Ketin levantó la cabeza, era una caricia de alivio. Había presumido demasiado y había ofendido a Tookie, esa era la razón, la única razón. En fin, yo comprendo, se dice, me dijeron que usted tenía muchísima influencia en este proyecto, con esa gente, y en Washington, y lugares. No con carácter oficial. Como experto en cuestiones arquitectónicas. Nada más. Sí, naturalmente. Eso es lo que quería decir. Yo puedo recomendar un arquitecto. Eso es todo. No puedo garantizar nada. Mi palabra no es la última. Eso es todo lo que quiero el Schwartz. Una palabra de recomendación suya. Pero Peter, si yo recomiendo a alguien, tengo que dar alguna razón. No puedo emplear la influencia que yo pueda tener para ayudar a un amigo. Ketin tenía clavada la mirada en la bata y pensaba, cisnes de polvo, ¿para qué esos cisnes? Eso es lo que me molesta a mí. Si se quitara eso. Su reputación profesional no es la que solía ser,
Peter. Usted preconiza ayudar al amigo. Fue nada más que un murmullo. Sí, claro, soy su amigo, siempre lo he sido. No lo pone en duda, ¿verdad? No. No puedo, Ellsworth. Bueno, repóngase, entonces. Vea, le diré la verdad. Estamos metidos en ese condenado Cortland. Hay un pero. Yo he tratado de conseguirlo para Gordon L. Prescott y para Gus Webb. Pensé que era más de la categoría de ellos. No pensé que usted pudiera tener interés. Pero ninguno de ellos pudo hacerlo. ¿Conoce el importante problema de la vivienda? La economía, Peter. Cómo construir una unidad moderna decente que pueda dar una renta de $15 por mes. ¿Ha calculado alguna vez eso? Bien, eso es lo que se espera del arquitecto que haga Cortland, si lo encuentran. Por supuesto, la selección de inquilinos es una ayuda. Ellos elevan las rentas. Las familias que ganan 1.200 por año pagan más por el mismo piso para ayudar a las familias que ganan 700. Imagínese, exprimir a un trabajador para ayudar a alguien que es más pobre. Pero además, el costo del edificio y la conservación del mismo deben ser lo menos posible. Los jefes de Washington no quieren otra cosa. Usted habrá oído hablar de que en un pequeño barrio de casas baratas del gobierno, cada hogar viene a costar a razón de $10,000 cada uno, mientras que un constructor privado los podría hacer por 2,000. Cortland debe ser un proyecto modelo. Un ejemplo para todo el mundo. Debe ser la más brillante, la más eficiente exhibición de sencillez y economía estructurada jamás realizada en parte alguna. Eso es lo que los jefes quieren. Gordon y Bus no lo pudieron hacer. Intentaron y fueron rechazados. Usted se sorprendería si supiese cuántas personas lo han intentado. Yo no habría podido ofrecérselo a usted ni siquiera en el momento de la culminación de su carrera. ¿Qué puedo decirle a ellos de usted? Todo lo que usted significa es terciopelo dorado y mármol, el viejo Guy Francon, el edificio Cosmoslotnik, el Banco Frink y ese pequeño orto de los siglos que jamás servirá de recomendación. Ellos quieren una cocina de millonario para los ingresos de un pequeño rentista. ¿Cree que lo puede hacer? Yo tengo ideas, Ellsworth. He observado el terreno. He estudiado nuevos métodos. Yo podría. Si puede, es suyo. Si no puede, mi amistad no le servirá para nada. Y Dios sabe que me gustaría ayudarle. Usted parece una gallina vieja bajo la lluvia. Haré por usted lo siguiente: vaya mañana a mi oficina y le daré todos los detalles. Llévelos a su casa y vea si puede romperse la cabeza. Arriésguese, si quiere. Hágame un esquema preliminar. No puedo prometerle nada, pero si se aproxima de algún modo, lo someteré al criterio de los encargados de este asunto y le ayudaré con todo mi prestigio. Esto es todo lo que puedo hacer. No depende de mí, depende de usted. En realidad, Ketin se quedó mirándolo. Los ojos de Ketin estaban ansiosos, ávidos y desamparados. ¿Quiere intentarlo, Peter? ¿Quiere que lo intente? Naturalmente que quiero. Porque no haya de querer. Estaría encantado si, entre tanto, usted resultase ser el único que resolviese el problema. Tal como yo lo veo, Ellsworth dijo de súbito, tal como yo lo veo, Bob, no es porque me importe tanto que haya fracasado, es porque no puedo comprender por qué motivo he ido cuesta abajo de este modo, desde la cima, sin ninguna razón que lo explique. Bueno, Peter, eso sería terrible de considerar.
Lo inexplicable es siempre terrible, pero sería espantoso si se detuviera para preguntarse si hubo alguna razón por la cual haya tenido que estar en la cima. Oh, vamos, Peter, estoy bromeando nada más. Uno lo pierde todo cuando pierde el sentido del humor. A la mañana siguiente, Ketin se dirigió a su oficina después de una visita al cuchitril de Tuji en el edificio del Banner. Ya consigo una cartera que contenía todos los detalles del proyecto de Cortland Homes. Extendió los papeles sobre una mesa amplia en su oficina y cerró la puerta con llave. Le pidió a un dibujante que le llevara un emparedado a mediodía y ordenó otro para la cena. ¿Quieres que te ayude, Peter?, le preguntó Nell Dumont. Podríamos consultarnos, discutir y... Ketty movió negativamente la cabeza. Toda la noche se quedó sentado a la mesa. Después de algún tiempo se detuvo a mirar los papeles, pensando. No pensaba en los croquis ni en las figuras que tenía ante su vista. Los había estudiado. Comprendió que no podía hacerlo. Cuando advirtió que era de mañana, cuando oyó los pasos, a través de la puerta cerrada, el movimiento de los empleados que volvían al trabajo y supo que las horas de oficina habían comenzado, allí y en todas partes de la ciudad, se levantó, se encaminó a su mesa y consultó la guía de teléfonos. Marcó un número. Habla Peter Ketin. Quisiera tener una entrevista para hablar con el señor Rourke. Dios mío, se decía mientras esperaba, que no me vea. Haz que rehúse. Dios mío, haz que rehúse y tendré el derecho de odiarle hasta el fin de mis días. Que no me vea. ¿Es conveniente para usted mañana a las 4 de la tarde, señor Ketin?, dijo la voz suave y tranquila de la secretaria. A esa hora lo recibirá el señor Rourke.